Nosotros para hablar de un caso que fue muy comentado en los últimos días, muy comentado realmente. El abogado Marcio Batilana conoce y muchísimo del sistema penal de los Estados Unidos, sistema judicial en general de los Estados Unidos, y nos va a explicar un poco, primero si ya es posible que Cynthia Tarragó esté en libertad, como se dice, y segundo, cómo puede ser que de una expectativa original de pena de 20 años de cárcel se pase a 33 meses en total. Hola, abogado, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Santiago, a toda la mesa y a la audiencia de La Lupa. Sí hay una fórmula que permite bajar drásticamente de 20 años a 33 meses. Sí, si me dan unos minutos podemos explicar eso más Correcto. adelante, sin problema. Y lo segundo, si le dieron 33 meses a alguien, ¿es posible que por buena conducta o por alguna otra razón hoy se esté hablando, como se dijo desde Estados Unidos ayer, decía el cónsul, ella ya está en libertad o eso no es una realidad? Bueno, te traje una copia de la sentencia. Efectivamente, ella no está en libertad, ella está aún en reclusión y va a cambiar de régimen. Lo que hacen es le cambian del área de la prisión en la que ella está y le cambian de atuendo. Todos vemos siempre en las películas que usan el naranja. Bueno, el naranja es para la gente que está cumpliendo pena, el blanco es para la gente que está en proceso de salida o de deportación y el rojo es para la gente que está con algún proceso disciplinario por alguna cuestión. Ella deberían de haberle cambiado a blanco ahora y a un ala distinta de la prisión. Y en cuanto a la reducción, no es normal, pero estuve averiguando ayer con algunos colegas, incluso de Nueva York, y me dijeron de que hay unas nuevas políticas a partir del COVID, de que sí están haciendo ciertas disminuciones en función a buena conducta y sobre todo en los lugares donde hay mucho hacinamiento y haya habido COVID. Y me confirman de que Cynthia Tarragó habría tenido COVID en la cárcel y que la cárcel en la que ella estaba tuvo muchos problemas de hacinamiento y de COVID. Entonces a todas las personas que se mantuvieron en regla, en buena conducta, le están dando alguna especie de concesiones al respecto. Así que podría ser que los 33 meses se reduzcan, pero sí va a ser deportada automáticamente porque tanto la sentencia como el acuerdo que ella llegó con la fiscalía implicaba eso. Tiene un apartado específico donde dice que ella, al no ser ciudadana americana, una vez cumplida la condena, tiene que ser deportada a su país. Qué curioso. A su país, dice. A su país. Sí, la regla es a su país. Salvo que, y esto es una cuestión de regla nada más, no digo que sea la situación de la señora, salvo que la persona demuestre o denote que tiene asilo en algún otro lado por el motivo que fuere. Pero si no, la deportación es a su país de origen. Y yo tengo una curiosidad que me quedó respecto al caso, ya en su momento de Mauricio Schwarzman y ahora de Cynthia Tarragó. Si es una persona que colaboró brindando datos respecto a lavado de dinero, narcotráfico, lo que fuera en su país, ¿se le da algún tipo de protección en su país a esa persona o no se le da ningún tipo de protección? Porque eso puede justificar que Tarragó diga, yo no quiero ir a mi país, yo quiero ir a otro lugar. De hecho, eso te dijo el cónsul. Claro, y que Estados Unidos le diga, nosotros le vamos a dar apoyo para que vaya a otro país y tenga protección eventualmente. ¿O no funciona así? Sí funciona así, como te dije, siempre y cuando la persona demuestre eso. No sé cómo lo haría, pero tiene que demostrar eso y tiene que conseguir un lugar de asilo eventualmente, por motivo de seguridad, político, el motivo que fuere, pero tiene que estar obtenido eso. De lo contrario, la deportación es siempre al país y se hace un trámite migratorio. Justamente la sentencia y el propio acuerdo con la fiscalía, el acuerdo ratificado ante el juez, especifican de que una vez emitida la sentencia, ella va a pasar ya directamente a la parte de inmigración, que es una oficina administrativa del Ejecutivo, y eso se coordina con el país de origen y ahí va. El tema de protección a testigos y demás cosas a extranjeros normalmente no se suele dar, salvo que haya sido una participación activa, llámese filmaciones, grabaciones, o sea, algo que haya sido el famoso topo, o sea, que se haya infiltrado en la organización. A esa clase de personas sí se le suele dar protección de testigos y demás, no se le suele procesar luego. Doctor, perdón, Sí. de hecho las noticias que teníamos durante el proceso es que ella decidió colaborar con la fiscalía y que también se había arriesgado, por llamarlo de alguna manera, no ser juzgada ante un tribunal
como un juzgado popular, no sé cómo le llaman. Si ella no hubiese colaborado, diríamos, con la Fiscalía, y como Juan Ángel Naput, que se declaró inocente todo el tiempo y decidió pelear en el tribunal y fue condenado a 9 años de prisión, ¿cuánto hubiese sido la condena de ella en la expectativa de pena en Estados Unidos? Excelente pregunta, Estela. Justamente yo hago esa comparación cuando digo de que el hecho de colaborar, y colaborar no implica contar algo, colaborar implica simplemente me declaro culpable. Eso para ellos ya implica colaborar. Significa, ya está colaborando porque ya me estás ahorrando un juicio, ya me estás ahorrando una serie de gastos innecesarios. El costo para los contribuyentes de mover todo el aparato de justicia. Porque un juicio tiene que traer 12 jurados, tiene que estar X cantidad de semanas, meses, lo que sea. El caso de Napur, algo así como 8 meses más o menos el juicio, y era todos los días. En un juicio abreviado es simplemente una cuestión de 2 audiencias y terminó. Y está el juez, el fiscal, el defensor, en este caso el defensor público, el taquígrafo y nada más. O sea, está reduciendo recursos. Entonces eso es, para empezar, eso se toma muy a bien. ¿Cuál hubiese sido? Y hubiese sido posiblemente similar a la de Juan Ángel Naput. Y fíjense, Juan Ángel Naput sí fue a juicio. Es decir, él sí desafió el sistema. Es decir, él dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, voy a enfrentar el sistema. Enfrentó el sistema, fue condenado a 9 años. La expectativa era la misma, 20. Ella no enfrentó el sistema, se declaró culpable y la expectativa se redujo a esto, 2 años y a los 2 años. Tengo que ir hasta Cristian y a la vuelta de la pausa nos va a explicar el abogado precisamente respecto al tiempo eventualmente de condena, la expectativa de una tabla de sentencia que nos traía recién. Y lo otro, ayer nos decía el cónsul, si fuera una protección de testigo o a testigos lo que ella tuviera, incluso le podían en Estados Unidos permitir el cambio de identidad en Estados Unidos. Y me generó también curiosidad eso, pero quedarse en Estados Unidos con otra identidad. ¿Cómo se hace para determinar la expectativa que va a tener de pena y a partir de ahí la drástica disminución en cuanto a los años o los meses que finalmente recibe como condena? ¿Hay una tabla, hay alguna manera de establecer eso primero? Y lo del monto que se va a marcar, en este caso creo que son 119.000 dólares versus 500.000 dólares que podían ser eventualmente. Bueno, ahí voy a dividir la respuesta en 3 partes. La primera es que hay que entender el proceso. El proceso primero implica es que se le detiene a la persona, en este caso la señora Tarragó, que fue en noviembre del 2019. En septiembre de 2020 ella tiene su audiencia preliminar en donde le hacen la pregunta, ¿cómo se declara usted? ¿Culpable o no culpable? Y ella dice, me declaro culpable. Ok, a partir de ahí, y ese es un proceso bastante largo, esa audiencia en sí misma, porque le hacen varias preguntas, o sea, no es algo así directo, sí o no nomás. O sea, le preguntan primero lo de entrada, lo de si es que consumió algún tipo de bebida, droga, se siente bien, o sea, tiene que estar 100% seguro que la persona entiende lo que está haciendo. Para eludir cualquier nulidad. Para eludir cualquier nulidad, así mismo. Porque el momento que vos te declaras culpable, ya renuncias en gran parte a tus posibilidades de apelación y demás cosas. Renuncias a un montón de cuestiones, incluido justamente ya aceptás el tema de que si sos extranjero te van a deportar apenas se termine tu sentencia. Muy bien. Una vez determinado eso, ahí el juez dice, ok, ahora sí tenemos determinado el objeto del juicio, que esta persona ya admite que ocurrió esto de esta y esta manera. Y pasa el expediente a se llama una oficina de sentencia. La oficina de evaluación de sentencia se llama. Que son unos agentes que lo que se encargan es de revisar el caso y en base al caso tienen y se llama guía de sentencia, un libraco así gigantesco, en donde tienen que ver, ok, esta persona, hablemos del caso en particular, esta persona está procesada por lavado de dinero. Ok, lavado de dinero es la sección tal del Código Federal. Muy bien. ¿Cómo lavó el dinero? ¿El dinero de dónde provenía supuestamente? Provenía de narcóticos. Muy bien. Y acá traje un ejemplo nada más, esta es parte de la tabla, donde dice, si usted, muy bien, la base, y ahí lo que hacen es le otorgan puntos. Entonces dice, el lavado de dinero es 20 puntos, la base es 20 puntos. A partir de ahí, vamos viendo, ok, ¿cuánto dinero lavó? Y acá tenemos 100.000 o más, no sé, 100.000 o menos, perdón, 0 puntos. Más de 100.000 y menos de 200, 1 punto. Más de 200, menos de 350, 3 puntos. Y así vas sumando, vos vas sumando. ¿Sabías que era de narcotráfico o pensabas que era de narcotráfico? 3 puntos.
es renuente tu situación, fue una vez, fueron varias veces, tantos puntos, y vas sumando. Y una vez que eso sale un numeral. Y ese numeral te deriva a la tabla que están justamente compartiendo ahí en pantalla. Y en esa tabla, Santiago y la mesa, si pueden ver, hay la parte horizontal me gustaría que miren. La parte horizontal tiene unos números romanos ahí arriba. Sí. 1, 2, 3, bueno. El 1 es para la gente que no tiene antecedentes, es decir, que es la primera vez. Entonces a partir de ahí ya te vas viendo. El 2 es, bueno, ya tiene antecedentes, el 3, 4, bueno, y se va grabando. Muy bien. En el caso de la compatriota Tarragó, el 1, pues ya no tenía antecedentes en Estados Unidos. Entonces solamente se le aplica la tabla 1. De ahí te vas viendo cuáles son las zonas. Obviamente la zona C, porque ya estamos hablando de 20 puntos que está ahí abajo. Y a partir de ahí se va viendo cuántos puntos. Yo no sé realmente al final cuántos puntos le terminaron dando, sacando, pero sí o sí tuvo que haber estado entre la zona del 19 y el 20, porque fíjense que al final entra el margen de los 33 meses. Claro. ¿Me explico? ¿Y qué pasa? Ese te dice 30 a 37 meses. Eso es lo que le dan el informe al juez. Le dice, señor juez, según lo que nosotros calculamos, esto fue así. Entonces, ¿qué hace el juez? ¿Por qué demora tanto? ¿Qué hace el juez? Revisa, le corre traslado eso a la fiscalía y le corre traslado a la defensa para que se impugne, para que se discuta, para que se diga, no, la verdad que no fue tanto el monto, fue lo otro. O sea, y en función a eso sale un reporte final. Y ese reporte final sale con una recomendación no vinculante al juez, donde le dicen al juez, mira, según la tabla, esto caería más o menos en tantos puntos que te da un margen de tanto a tantos meses. Voy a decidir. Y eso se decide en la audiencia de sentencia, que fue lo que pasó el pasado día 24. Un tema que me pareció súper interesante que nos contó el abogado el otro día, Monumental, es que vos podés acordar con la fiscalía que te dice, mira, Luis, vos tenés 20 años acá, en meses en realidad, que podés ir preso. Pero nosotros te ofrecemos reducir eso a 33 meses. Y para eso vos tenés que decir que sos culpable. Sí. Tenés que admitir los hechos. Y vos acordás con la fiscalía y le decís, ok, fiscal, yo acepto la culpabilidad, porque la promesa que te hicieron es 33 meses. Bajar a eso. Pero vos te vas ante el juez y eso para el juez no importa. O sea, vos te vas con el riesgo de que eventualmente el juez te diga, a mí no me parece justo el trato al que llegaste con el Ministerio Público, con la Fiscalía. Entonces, a pesar de que la Fiscalía diga 33 y vos hayas acordado y viniste con esa expectativa y con esa promesa, yo te puedo dar 50 meses. Y para complementar la pregunta para el doctor Batilana, ayer hablábamos con el doctor Preda también en Monumental y nos decía que el sistema jurídico norteamericano le daba mucha potestad a la fiscalía. Sí. La fiscalía determina casi todo, o sea, puede pactar, acordar con un acusado y liberarlo, por ejemplo, si la información que le provee le sirve a él para su investigación. Eso es correcto, sí. Pueden llegar a tener lo que se llama incluso darle inmunidad, es decir, no te voy a procesar, pero tenés que hacer todo esto. Es un contrato, se llega a un contrato, a un acuerdo, tenés que cumplir todo el acuerdo, no cumplís, te proceso, así es. Ese es el más básico de todo. La inmunidad es básicamente no te voy a procesar, pero ahí estamos hablando de gente que se infiltra en carteles de droga o en esquemas de corrupción gigante, o sea, eso se llama cooperación activa, se llama eso. Después lo que acá llamamos delación premiada. No es lo mismo, no es lo mismo. Es básicamente volverte un agente encubierto, sin serlo. Se plantean dos escenarios básicamente. Uno de ellos es acortar los plazos con un proceso corto y con menos funcionarios por un lado, y por el otro lado lo que hablaba recién Estela, que no es en realidad el término delación premiada, pero es colaborar con la justicia. En ese caso, la investigación tiene que cerrarse en torno a la pista que da la persona que colabora, o no es necesario para que se pueda cerrar el acuerdo. Es decir, yo digo, acá se instaló un cártel que va a traficar 200 kilos de cocaína. Si esa operación no se cerró, mi colaboración está en riesgo. No. Siempre la regla es no mientas, no exageres y danos los datos que sabes. Y ellos se van y corroboran eso. Por eso es que demora mucho el tema, cuando hay negociaciones se demora mucho en llegar a un acuerdo, porque uno puede estar diciendo cosas y puede ser que esa información que ellos ya tengan, que no les es relevante, puede ser información complementaria que van y verifican que sea cierto. Y en la medida en que van verificando, no digo que este sea el caso de Tarragó, quiero aclarar, que van verificando qué es lo que ocurrió, ahí van diciendo, bueno, sí, esto me sirvió, esto no. O sea,
De nada me sirve que vos me digas, sí, yo sé que hay un señor que se llama Chapo Guzmán y es el zar de la droga en México. O sea, eso no es cooperación, me explico. Y la verdad es que la mayoría de las veces ellos vienen con preguntas específicas porque ya tienen armado algo en torno a la persona, en torno al perfil de la persona. Entonces saben y le van preguntando respecto a conexiones, quién es este, quién es aquel, quién es lo otro. O sea, tienen acceso directo, por ejemplo, ellos pueden con orden de allanamiento, pueden entrar a tu Google Drive, a tu iCloud del teléfono, a todo pueden entrar sin ningún problema, sin que vos sepas. Sin ningún problema pueden entrar. ¿Usted habló alguna vez con Cintia Tarragó, perdón? No, yo no la conozco, la señora Tarragó. La única vez que la vi fue cuando ella aún era diputada y nos cruzamos en el patio del Congreso una vez, nada más que eso. En virtud a lo que estamos describiendo, porque quedó como una suerte de verdad ya precisa el que ella dio información demasiado relevante al sistema judicial norteamericano y por eso es que en el cómputo final le dan una pena tan pequeña en virtud a lo que se exponía. Puede ser de que ella haya colaborado con la fiscalía y que, como explicaba Santiago, si bien el juez es finalmente el que establece el quantum, que ya el fiscal haya entregado a disposición de la magistratura, a la vista del juez, cargos ya atenuados en virtud de algún acuerdo previo al que haya llegado con ella. Sí, es posible. Y que colaboró con la fiscalía norteamericana. Todo eso es posible. Y me faltó responder una cosa para aclarar. El 119.000 no es multa, es un comiso. Es más, en la sentencia dice de que se le exonera de la multa. No hay multa para ella, porque ya compurgó parte de la pena en físico. Lo normal sería que le pueden dar una multa y pena de cárcel o le pueden eximir de la cárcel y dar la multa o le pueden eximir de la multa y dar la cárcel. O sea, eso es una cuestión totalmente decisoria. Y en la sentencia específicamente dice la juez Wolf de que no le da multa. Yo para redondear nomás mi consulta y a ver qué me responde. Pero sí es cierto, Roberto, puede ser así mismo como decís. No, lo que digo es correcta la lectura. Esto también está relacionado con que ella haya colaborado con la fiscalía y que le hayan atenuado la pena. Sí, y ahí colaborado más allá de la cuestión de declararse culpable. Sí, entiendo. Y ahí viene el punto justamente. En esta audiencia de sentencia, la parte que más activa es la fiscalía, porque ella tiene que ya defender su caso y decir por qué pactó con esta persona, qué acuerdo llegó, o sea, por qué está pidiendo, porque la fiscalía es la que realmente pide originariamente la sentencia. Así como bien explicaste, Santiago. Yo le dice al juez, yo llegué a este acuerdo de 2 años o 1 año con esta persona. Y ahí el juez le dice, explícame entonces por qué, porque nuestro margen es más, ¿por qué tengo que yo basarme en eso? Y el fiscal es el que tiene que elaborar sin justamente develar para no comprometer la confidencialidad de cualquier investigación. ¿Ella puede volver alguna vez a Estados Unidos? Según el acuerdo y la regla, no debería porque se le cancelaría la visa. Y eso está dentro del acuerdo que ella firmó, que es público y les puedo facilitar una copia. Ella renuncia a cualquier tipo de permiso, visa y demás cosas. Que después le den ya una cuestión totalmente decisoria del gobierno americano. ¿Ella no puede venir a ser juzgada por ningún otro hecho en Paraguay ligado a este caso en particular? Que yo sepa, ella no tiene ningún proceso abierto aquí en Paraguay, así que no. Que yo sepa. Ella es deportada a Paraguay. Llega al aeropuerto, el aeropuerto es libre, puede ir a cualquier lado. O sea, no puede ir directamente de Estados Unidos a Alemania, si pongamos un destino. Depende del acuerdo al que llegue. Por eso, pero en el caso de que sea deportada, es deportada de Estados Unidos. Deportada de Estados Unidos a Paraguay. A Paraguay. A Paraguay. Salvo, como le digo, que haya algún tipo de acuerdo previo donde ella va a ser deportada a Australia, a España, donde sea, pero tiene que estar previo. Y ese periodo de tiempo, que no les puedo precisar cuánto es, porque ahora ya es una cuestión netamente de inmigración y ella ya está a disposición de la gente de inmigración. Lo que ella colaboró, si es que, más allá de la admisión, como decía Robert, aportó algún tipo de dato, ¿por protocolo se le remite a Paraguay para que se investigue a esas personas? ¿O es una cuestión que como no se cometió en el sistema americano, entonces queda en Estados Unidos? Es una cuestión de decisión netamente del gobierno americano que quién hace con esa información. ¿Para Estados Unidos es suficiente que se haya usado dólares en alguna operación como para poder investigar el hecho? Así mismo, en cualquier parte del mundo. Si Tarragó no llega a un acuerdo para ir a otro lugar, pues su marido es alemán, ponele, ¿verdad? No logra presentar algún justificativo para asilarse en otro sitio. Los funcionarios norteamericanos acompañan el fin cumplimiento de la deportación, o sea, llegan con ella hasta acá. No, lo que hacen es se le hace una escolta hasta el aeropuerto y se le entrega a alguna autoridad nacional. Entiendo que alguien del consulado lo va a tener y se tiene que hacer responsable y reportar de que ella llegó al país. Gracias, abogado, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy amable.